Dios, cuando llama a un sumo sacerdote, cuando Dios llama a un sacerdote, a un levita, cuando Dios llama a estos ministerios que están capacitados para trabajar en el altar del Señor, Dios les deja en claro que el aceite de la unción con el cual estos van a trabajar, el aceite de la unción está reservado para Dios. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos habla de este aceite? ¿Qué nos quiere decir Dios siendo Dios espíritu? Cuando nos habla del aceite de la unción, el cual fue derramado sobre los levitas y sobre el sacerdote. Este aceite de la unción se utilizó para ungir la casa de Dios y su altar. Todo lo que Dios nos habla a través de su palabra fue creado en la mente de Dios. Dios ungió en el Espíritu, conforme a su palabra. O sea, que cuando Dios dice que su casa, su altar, sus sacerdotes, sus levitas fueron ungidos, Dios nos habla de un ungimiento espiritual. Dios ungió por la palabra. Dios para nada le habla al hombre. Dios para nada envía al hombre humanamente en la carne a tomar aceite y a ungir. A esto no se refiere el Señor. Dios dice que Él reservó este aceite, el cual fue derramado sobre Aarón y sus hijos para Él. Este aceite es de Él. De generación en generación. Dios, siendo espíritu, cuando le habla al hombre, Dios le habla en el espíritu y a su espíritu. El aceite de la unción fue reservado para Dios. Es de Él, le pertenece a Él. Dios nos está hablando de situaciones espirituales. Dios nos está hablando de su espiritualidad. La palabra del Señor nos dice que Dios le envía un mensaje al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. En este caso, Dios le envía mensaje al pueblo que hoy vive. Dios le deja saber en Éxodo 30, verso 31 en adelante. Dios le deja saber a su pueblo cuán santo y a quién le pertenece este aceite. Y dile, nos dice el Señor, al pueblo de Israel, este aceite santo de la unción estará reservado para mí de generación en generación.
Por esto, Dios mismo es quien llama, prepara, capacita a todo ministerio para que trabaje en su casa y su altar. Por esto, Dios mismo llama y capacita. El vocabulario de Dios no es humano. El vocabulario de Dios es espiritual. El aceite de la unción fue derramado sobre el levita, sobre el sacerdote y sobre el sumo sacerdote. Este aceite, los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote estaba llamado a cuidarlo con temor y temblor. Ahora voy a tocar un punto. Cuando Dios nos habla del sumo sacerdote, Dios nos habla de un sumo sacerdote separado por Él, llamado por Él, ungido por Él. Cuando Dios nos habla del sumo sacerdote, Dios nos habla del sumo sacerdote que Él mismo capacita, unge, para que éste trabaje con sus objetos santos y con el pueblo, para que éste trabaje con las ofrendas del pueblo. El Papa, tristemente, no es el sumo sacerdote que Dios escogió. Todo lo que se realiza en cuanto, voy a volverlo a repetir, todo lo que realiza la Iglesia Católica, todas estas ceremonias, todo lo que hace la Iglesia Católica en cuanto a sus enseñanzas al pueblo, no vienen de Dios, no vienen de la palabra del Señor. Tristemente, hay quienes no lo van a entender. Estamos viviendo un tiempo sumamente peligroso. En cualquier momento se manifiesta el anticristo. El Papa no es el sumo sacerdote. El Papa es un impostor. Tristemente, la palabra de Dios no miente. Hay una sola palabra y es aquella que sale del libro de la ley. Dios nos muestra, Dios nos revela claramente su santidad a través de la palabra. Dios nos muestra y nos revela su santidad. La palabra del Señor nos dice cómo el sumo sacerdote tenía que prepararle la casa a Dios. Esta casa no podía tener ídolos. No podía tener dibujos en las paredes. No podía tener figuras. La palabra no dice que esta casa se tenía que preparar
con ídolos. La casa de Dios no lleva ídolos. El tiempo que estamos viviendo de apostasía es un tiempo en el cual Dios le exhorta a la iglesia. Es un tiempo el cual Dios le exhorta al mundo, a su pueblo, que se prepare. Hay muchos que van a ser engañados. Lo voy a volver a repetir. El pueblo de Dios ha sido engañado por mucho tiempo. Aquel pueblo que le pertenece a Dios, que sigue la Iglesia Católica, que sigue al Papa. Este ha sido engañado por muchos años. Pero aún así, muchos van a ser engañados por Satanás en los cuerpos que se va a manifestar el enemigo de las almas. Inmediatamente la iglesia se vaya. Tristemente, hay quienes no lo van a entender. Tristemente, hay quienes no lo van a entender. Y puesto su corazón en un hombre, puesto su corazón en el hombre, van a ser asesinados por el anticristo, por la bestia. Satanás viene a tomar lo suyo, lo que le pertenece. Dios le dice a su pueblo, Dios le dice a su pueblo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por su Hijo. El enemigo de las almas, cuando opera en el cuerpo del hombre, no se ve. Cuando los espíritus se apoderan de los cuerpos, estos vienen según la asignación que tengan, según el trabajo que vayan a hacer en estas vidas. Este remanente del cual Dios nos habla, que salió de Dios porque no le pertenece, tiene una asignación. Ellos están esparcidos en el mundo entero. Todos estos espíritus operan en las mentes de aquellos que salieron de Dios porque no le pertenecen. Hay quienes son utilizados por el enemigo de las almas según el deseo de su corazón, según su desobediencia a Dios. Hay quienes trabajan para Satanás, quienes saben lo que hacen, y hay quienes no lo saben. Hay diseños. Hay diseños
de todo aquel que va a ser atacado.